Bueno, aquí estamos para la segunda parte, el bautismo. Amén. Para los que entráis ahora en esta segunda parte, estamos desglosando las escrituras. El estudio de este día es el bautismo. Amén. Entonces, le aconsejo que tiene que verse la primera parte para que entre a la segunda primero y así no se sienta raro con lo que estamos desglosando, con lo que estamos hablando, con las escrituras y vaya acorde con el estudio. Amén. Bueno, vamos a continuar en Hechos, seguimos en Hechos. Hechos, ahora vamos al capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo desde el 12 hasta el 14. Aquí este título, esta escritura vienen del título Predicación del Evangelio en Samaria, que se estaba haciendo predicando, amén. 12 hasta el 14. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Creían a la predicación, se bautizaban. Amén. Este es el orden del Señor. Creer, arrepentirse, bautizarse y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Este es el orden de la iglesia de Jesucristo, demostrado por las escrituras. Amén. El orden no es el que muchas iglesias están dando, su propio orden. Primero dé frutos dignos de arrepentimiento para usted poderse bautizar. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses. En otros casos se va a más porque la persona constantemente cae en un error. Ese no es el orden del Señor. El orden del Señor es arrepentirse, creer en la palabra, escuchar a la predicación, arrepentirse, creerla, arrepentirse, bautizarse y comenzar a dar los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo? Cada día lo va a dar. Hasta que estemos en esta tierra, cada día lo vamos a dar. Amén. Porque el que lo haya dejado de dar, pues ya sabemos que la paja va a ser echada en el fuego. Amén. Entonces continuamos con las escrituras. Continuamos en Hechos 8 y ahora los versículos son desde el 35 a 39. Amén. Desde el 35 al 39. Esta escritura corresponden a Felipe y el etíope, 35 hasta el 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Felipe le predicó al etíope. El etíope escuchó la palabra y preguntó: ¿qué impide que sea bautizado? Amén. ¿Qué impide? ¿Hay algún impedimento? Pues en las iglesias, en muchas iglesias, sí que tiene un impedimento. Después que la persona se arrepiente, escucha la palabra, le cree a Cristo, le ponen el impedimento de 1 año. Hay lugares que ponen 2, hay lugares que según la evolución de la persona y si la persona evoluciona de aquí a 5 años, 5 años. Hay lugares que de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses. Sí, hay iglesias que ellos tienen su impedimento. Ellos mismos han puesto su impedimento, pero el Señor no ha mandado a poner impedimento. Cuando una persona cree al evangelio, cuando una persona se arrepiente, siente la palabra en su corazón, bautícese, preocúpese, procure su bautismo. Eso es lo que usted tiene que hacer, procurar su bautismo. Y comenzar a dar fruto digno de arrepentimiento. El Señor no le pone ningún impedimento. Pero hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchas iglesias donde ellos tienen su propio impedimento. ¿Qué necesito para bautizarme? Tiene que esperar 1 año. ¿Qué necesito para bautizarme? 2 años. ¿Qué necesito para bautizarme? Tenemos que ver su evolución según vaya evolucionando. Yo voy a contar un poquito mi experiencia. Yo viví esto. Yo todos los temas que el Señor me va dando, todos los estudios, yo tengo mi propia experiencia, porque el Señor permitió que yo viviera experiencias para hoy poder dar este estudio y no hablar sin una base, sin haber tenido una experiencia. Yo voy a dar un poco mi experiencia al final de este estudio, que es así que yo lo viví.
Uno viene de la calle golpeado por el diablo, el Señor lo reprenda. Con tantas cosas malas que uno vive, uno con sed de Cristo, cuando ya Cristo le toca el corazón a uno, cuando ya uno escucha la palabra y dice, esto es verdad, esto no se hace, esto no es de Dios, yo ya no quiero vivir así. Y uno golpeado por toda parte, uno pregunta, ¿y ahora qué hago? Estoy escuchando la palabra, estoy tan contenta, qué bien me siento, gracias Señor. Ahora para bautizarse usted tiene que esperar un año para llevarle a las aguas. Ahora para bautizarse usted tiene que esperar 6 meses. Dándole tiempo al diablo para que jale esa persona otra vez para el mundo. El Señor los reprenda. Vamos a continuar desglosando. ¿Qué impide? Pues muchos pastores, muchas iglesias, ellos han puesto su propio impedimento, pero Dios no lo ha puesto. Ellos lo han puesto, pero Dios lo ha puesto. No, Dios no. Demostrado por las escrituras que Dios no ha puesto impedimento para que una persona se arrepiente, escucha la predicación, confiesa al Señor y procura su bautismo. No se le pone impedimento. Amén. Continuamos con las escrituras. 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué necesitas? Creer. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. ¿Cómo siguió su camino el eunuco? Gozoso. Amén. Gozoso. Amén. Y siguió su camino. Amén. Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. ¿Cómo lo siguió? Gozoso. A comenzar a dar tu fruto digno de arrepentimiento. Él no tuvo, Felipe no le dijo, tienes que, según tu evolución, ya te bautizaremos. Necesito ver cómo van los frutos dignos de arrepentimiento de aquí a un año, según lo muestre. De aquí a 6 meses, de aquí a 3. No. Siguió su camino a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué ser humano puede dar primero los frutos dignos de arrepentimiento antes de bautizarse? Si nuestros frutos dignos de arrepentimiento son cada día. Cada día. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Ningún ser humano puede dar frutos dignos de arrepentimiento para después bautizarse. Siguió su camino gozoso, comenzó a dar su fruto. Y si no lo daba, dice el Señor que la paja será echada en el fuego. Pero Felipe no le impidió. Felipe no le dijo dentro de un año. ¿Crees de todo corazón? Sí, creo. Y bajaron a las aguas. Había agua y lo bajó a las aguas. Pues ahora la gente, muchos pastores están con esta falsa doctrina, con estos falsos mandamientos que no son de Cristo. ¿Creíste de todo corazón? Bienvenido al cuerpo. ¿Cuándo me puedo bautizar? Ahora tienes que dar los frutos dignos de arrepentimiento. Y después entonces te bautizas. Y ahí va el diablo y hace de la suya, el Señor lo reprenda. Porque no estoy hablando por hablar. Hay cosas que yo viví que ocurrieron. Vamos a continuar. Continuamos en Hechos. Hechos, ahora nos vamos al capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 18. Amén. Esta escritura corresponde a la conversión de Saulo. Amén. 18, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¿Qué hizo? Levantándose fue bautizado. Creyó a la predicación, se arrepintió y fue bautizado. Nadie le impidió su bautismo, pero muchos pastores están impidiéndolo. Están dejando a las personas tiempo y tiempo. Hasta que no le demuestren a ellos el fruto digno de arrepentimiento, no pueden. El fruto digno de arrepentimiento no se le tiene que demostrar a usted, pastor que me escucha, o pastora que me va a escuchar, o evangelista que me vas a escuchar o me escucha. No es a usted. Los frutos dignos de arrepentimiento es a Dios que se le demuestran, es al Espíritu Santo de Dios que se le demuestran. Porque una persona puede estar vestida en su iglesia con una apariencia de santidad terrible.
Y esa persona no tener fruto digno de arrepentimiento y solo tener una apariencia. Y usted pensar que esa persona ya es de fruto digno de arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en muchos pastores y evangelistas que han caído, que han estado en pecado durante mucho tiempo. Y hasta que el Señor no le saca sus pecaditos unos a uno a la luz, el Señor primero le habla en secreto. Le va enviando la palabra en secreto para no avergonzarlos en público. Y cuando esa persona no procede en arrepentirse ni por aquí ni por allí, Dios tratando con ellos de toda manera, entonces Dios permite y le saca todos los pecaditos a la luz. ¿Y qué había ahí? Una persona que daba fruto digno de arrepentimiento para usted, pero no para Dios. Entonces los frutos dignos de arrepentimiento son para Dios, porque a usted lo pueden engañar, pero a Dios no lo van a engañar nunca. Por eso hay muchos que con su apariencia muestran tener fruto digno de arrepentimiento y vosotros no podéis ver que esa gente son lobos rapaces por dentro. Pero cuando ya Dios le ha dado palabra y palabra por toda parte para que esa persona se arrepienta y confiese su pecado y se aparte de lo que está haciendo, entonces Dios se lo manda público. Dios lo hace público. ¿Lo hace la gente público? No. Lo hace Dios. Pero Dios primero no quiso avergonzar a esa persona en público. Dios primero trató con ella en el secreto, o con él en el secreto, o con ellos en el secreto. Pero ellos no entienden. Entonces Dios lo hace público. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hiciera público, nadie se daría cuenta, porque por la apariencia usted cree que esa persona está dando fruto de arrepentimiento, porque se pone el cuello hasta aquí, se pone la manga hasta aquí, porque la farda le arrastra la iglesia entera. Entonces usted cree que esos son los frutos dignos de arrepentimiento, porque no rompe un plato. Pero resulta que en su casa está rompiendo miles de platos, pero para usted no rompe ni uno. A usted pastor, a usted pastora, a usted evangelista le puede engañar, pero a Dios no le van a engañar. Los frutos de arrepentimiento es a Dios, que hay que demostrárselo. Después usted mismo lo va a ir viendo. Dios se lo va a mostrar si usted le es obediente a Dios. Pero usted imponiendo sus propias normas no significa que usted le sea obediente a Dios. Usted no puede imponer normas, usted no puede cambiar la doctrina del Señor Jesucristo. Como ya Él las tiene establecidas, usted no la debe, no la puede cambiar. Por eso muchas veces pasan por ciegos y no ven las cosas, porque cambian la doctrina. Entonces ya el Señor no está ahí. ¿Dónde se glorifica el Espíritu si usted cambia la doctrina? El Espíritu se glorifica donde su doctrina está. Donde su doctrina se le cambia, no se puede glorificar. Ustedes están ciegos y la gente está ahí de apariencia, de pura apariencia, mostrando falsos frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios ya cuando no puede más, cuando le saca todos los pecados a la luz, al aire, que todo el mundo se da cuenta. Entonces, y esa persona no tenía el Espíritu Santo. Usted se queda sorprendido. Ay, pero yo pensaba que esa mujer tenía el Espíritu Santo. Yo pensaba que ese hombre tenía el Espíritu Santo. Yo pensaba que ese joven tenía el Espíritu Santo. No tenían a ningún Espíritu Santo. Solo tenían la apariencia. Tenían la vestimenta de cordero. Y por dentro eran lobos rapaces. Continuamos desglosando. Amén, continuamos. Ahora hicimos Hechos 9:18, vámonos a Hechos 10. Hechos capítulo 10 y el versículo es el 47 y el 48. 10, versículo 47 y 48. Amén. Esta escritura corresponden a Pedro y Cornelio. Amén. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esto que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Puede acaso impedir a alguno el agua? Pues vosotros, los que estáis con esta falsa doctrina de que primero la persona tiene que mostrar los frutos dignos de arrepentimiento, están impidiendo el agua, están impidiendo el bautismo. Muchas personas creyendo a esta palabra, a esta predicación, arrepentidos de corazón hasta más no poder, porque vienen de la calle apaleados y ya Dios les sembró la palabra y ya ahí se quieren quedar y se quedan. Pero ustedes le ponen un estorbo, un impedimento. 6 meses, 1 año, 3 meses, según te veamos, 2 años. Sí, están impidiendo el agua.
Tu pastora que me escucha que lo estás haciendo, tu pastor que me escucha que lo estás haciendo, tiene que meterte con Dios para que las escrituras te sean reveladas, para que no pongas mandamientos, para que no pongas tus propios mandamientos, sino que tú sigas con lo que el Señor ha dejado y con lo que siguieron los apóstoles. Vamos a continuar desglosando. Hechos 16, Hechos capítulo 16. 16, versículo desde el 13 hasta el 15. 13 hasta el 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Hasta el 15, ahora el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. El Señor le abrió el corazón. Amén. A esta señora le abrió el corazón, escuchó la palabra y se bautizaron. Nadie le impidió el agua, pero vosotros, los que estáis con esta práctica de dejar a la gente 1 año, 6 meses, 3 meses o 2 años, hasta el tiempo que vosotros podáis ver con su propia vista que la persona dé fruto digno de arrepentimiento, están impidiendo el agua, están impidiendo el bautismo. Lo están impidiendo. El bautismo es según la persona confiesa, se arrepiente, siente la palabra, procura ese bautismo, se le da su bautismo. Se le da, no se le impide. El agua no se impide, es un mandamiento del Señor. Amén. Los que estén en esta práctica, en esta doctrina de hombre, están en un error. Amén. Vamos a continuar desglosando las escrituras. Continuamos en el 16. Capítulo 16, el versículo 30 hasta el 34. Amén. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34. Y llevándolo a su casa, le puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué necesitó esta persona? Escuchó la palabra, le creyó a Dios, sintió arrepentimiento y se bautizó él con toda su casa. Amén. ¿Alguien le impidió el agua? No, pero vosotros en este tiempo la estáis impidiendo. Vosotros sí. Vosotros tenéis el valor que no tuvieron los apóstoles, porque los apóstoles fueron tan instruidos en el Señor, tan instruidos, y vosotros que tenéis menos instrucción en el Señor, están impidiendo el agua. Están impidiendo hasta que no le demuestran el fruto digno. Por eso hay tanto fruto que a vista vosotros le creéis que es bueno, y solamente la apariencia y por dentro están llenos de veneno. Y lo bautizan. Dio todos los frutos a bautizarte. Y Dios, mirando que esa persona es el mismo diablo, el Señor lo reprende en su casa por sus comportamientos, que no ha dado fruto digno de arrepentimiento. Amén. Vamos a continuar las escrituras. No pretenda usted ser el espíritu. A usted lo pueden engañar, pero al espíritu no. Los frutos dignos de arrepentimiento se le demuestran al espíritu, no a usted lo pueden engañar. Vamos a continuar con las escrituras. Hechos 18:8. Hechos 18, el capítulo Pablo en Corintios, amén. Y el versículo es el 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué hacían? Escuchaban, la palabra lo confrontaba y eran bautizados. ¿Alguien se lo impedía? No. Nadie se lo impedía.
Y me repito, vosotros estáis impidiendo el agua. Amén. Continuamos con las escrituras. Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo desde el 3 hasta el 5. Pablo en Efeso, desde el 3 hasta el 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, escuchando la palabra, creyendo, arrepintiéndose de su pecado, bautizando. Nadie le impide su bautizo, nadie puede impedir el agua. Si Dios no lo impide, ¿por qué tú lo impides? Por tu propia doctrina, pero no por la doctrina del Señor. Amén. Vamos a continuar las escrituras. Hechos, seguimos en Hechos 22, capítulo 22. Capítulo 22 y el versículo es el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautiza y lava tu pecado invocando su nombre. Una persona escuchando la palabra, ¿qué le detenía? Lávate. Amén. Bautízate. No hay ningún impedimento para usted bautizarse. Donde a usted le pongan un año, usted que me va a escuchar, usted que me está escuchando, usted que me escucha, 1 año, 6 meses, eso no es doctrina del Señor. Eso no es del Señor. Eso no es bíblico. No recogen las escrituras que una persona tenga que mostrar primero los frutos dignos de arrepentimiento para ser bautizado. Eso no es de Dios. Amén. Vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a Romanos. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo desde el 1 hasta el 14. Capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 14. Muertos al pecado. Amén. ¿Qué pues diremos? Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Amén. O sea, vamos a perseverar. Aquí se refiere a la ley. Amén. Vamos a perseverar en la ley. Ya sabéis que al conocimiento de la ley pues vino el pecado. Amén. Porque eso que no hacías, ahora lo haces. Así habla la ley. Amén. Para que la gracia abunde, o sea, ¿en qué vamos a continuar? ¿En el pecado vamos a vivir por la ley o por la gracia, la palabra? Amén, la nueva ley. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que han muerto a la ley que había, ¿cómo pueden vivir en ella? Amén. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. El bautismo, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Amén. ¿Y qué es la muerte del Señor Jesús? Amén. ¿Qué es la muerte? Vamos a ir a 1 Corintios sin dejar esta escritura. Amén. Agárrela, téngala en la mano. Y vamos a ir a la página de Corintios número 11, 26. Corintios número 11 y el capítulo 11, el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciando hasta que Él venga. ¿No sabéis muertos al pecado? Capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 1 Corintios 11, 26. Amén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a 1 Corintios número 15, desde el 1 al 4. ¿Qué es la muerte del Señor? ¿En qué hemos sido bautizados? 15, desde el 1 al 4. Sin perder las escrituras de Romanos 6. Desde el 1 al 4. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme, a las escrituras. Amén. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Qué Pablo está anunciando aquí? La muerte del Señor. ¿Qué es la muerte del Señor? La predicación del evangelio. Amén. Capítulo 15, desde el 1 hasta el 4. Primeramente ha enseñado que asimismo que Cristo murió por nuestro pecado. Amén.
predicando el evangelio. Primera de Corintios, número 11, versículo 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 15, desde el 1 hasta el 4. Le he anunciado, porque primeramente he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Anunciando el evangelio, la muerte del Señor, anunciando el evangelio. Y volvemos ahora a Romanos 6, versículo, nos quedamos en el 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Cuando usted se bautiza, amén, se está bautizando en la muerte. Y ya viniendo de Primera de Corintios, número 11, versículo 26, donde decimos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nos vamos a Primera de Corintios, número 15, desde el 1 hasta el 4. La predicación del evangelio. Amén. Lo he anunciado que primeramente Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Amén. La muerte del Señor es el evangelio. Cuando no bautizamos, no estamos bautizando en la muerte del Señor, no estamos bautizando en la palabra, en la gracia. Amén. No estamos bautizando en la ley, en esta ley, muertos al pecado. El pecado es la antigua ley. Amén. La antigua ley. Amén. Para confirmarle, me voy a adelantar al versículo 14 en muertos al pecado. Versículo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, amén. Bajo la gracia, el evangelio de Cristo, la muerte del Señor. El bautismo representa bautizarse en esta palabra. En esta palabra, la ley, por la gracia, no la ley, no la antigua ley. Amén, porque no estáis bajo la ley. Ya no estáis bajo la ley. Amén, porque el pecado no se enseñoreará de mí. Capítulo 14. De vosotros, pues no estáis bajo la ley. Los que estaban bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de ellos. Pero lo que estamos ahora en esta gracia, en este evangelio, en la muerte del Señor, amén, significado del bautismo, bautizarnos en la muerte del Señor, significa bautizarse en la muerte, bautizarse en su palabra, bautizarse en el evangelio del Señor. Esto significa el bautismo, bautizarse en la muerte del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. ¿Qué es la muerte del Señor? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. La predicación del evangelio, enseñar que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Primeramente he enseñado. Y si no perseveráis en este evangelio, el evangelio del Señor, la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Muertos al pecado. Continuamos. Amén. He tenido que hacer este versículo y relacionarlos con otro para que podáis entender qué significa ser bautizado en la muerte del Señor. Ser bautizado en la muerte del Señor lo he relacionado con 1 Corintios 11, 26, Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Esto no lo he aprendido yo por aprenderlo. Primera de Corintios Romanos 6, el versículo 14, me adelanté al 14 para que lo podáis entender con el 3. Esto no lo aprendí yo por aprender, no. Esto me fue revelado por el Señor. Estas escrituras lo que yo transmito, lo que yo doy, está siendo revelado por el Señor. Yo no estoy sentada aquí porque dije me siento, no. Yo fui instruida para sentarme aquí, a dar esta palabra, a dar este estudio y todo lo que el Señor me ponga. Entonces por eso yo le llevo a los versículos, porque el Señor también a mí me llevó a ellos. De ahí de donde yo le llevo, así mismo el Señor también me llevó, porque si no yo pensaba otras cosas. La muerte del Señor, amén, bautizarse en su muerte, en su evangelio, en su palabra, en su gracia, en su ley, muertos al pecado, no vivir bajo la ley, sino por la gracia. Amén. Entonces es muy importante cuando una persona viene al Señor, confiesa su pecado, se arrepiente, crea este evangelio, bautizarse. ¿En qué? En la muerte del Señor, en el evangelio. Amén. Con Cristo. Bautizarse en la muerte del Señor, con Cristo. Amén. Muerte al viejo hombre. Ahora vamos para allá. A la ley, al pecado.
y resurrección de vida en la gracia. Amén. Vamos a continuar. El versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Por este bautismo somos sepultados ¿a qué? Para no vivir ya bajo la ley, sino por la gracia. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vamos a andar en vida nueva? Bautizándonos en el Evangelio, en su muerte, para ya no vivir bajo pecado, ya no vivir bajo la ley, sino por la gracia. Amén. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, amén, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Somos plantados juntamente con Él, amén, en su muerte, en su evangelio, y somos resucitados, amén, con Él, por la resurrección, de resucitar de entre los muertos, amén. Porque el que dice que está viviendo y no tiene a Cristo está muerto. Amén. Pero cuando usted viene a esta palabra, usted resucita de en medio de los muertos. Amén. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es el 6, fue crucificado juntamente con Él. Amén. Con este bautismo, su viejo hombre muere. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido y simbólicamente su cuerpo, el cuerpo que usted tenía viviendo bajo la ley, amén, ¿cómo queda? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, así a fin de que ya no sirvamos más bajo la ley. Amén. Continuamos con las escrituras, el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Cuando usted se bautiza en su muerte, en este evangelio, usted es justificado de como usted vivía bajo la ley, para que viva ahora bajo la gracia. Amén. Continuamos con las escrituras. El 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. Cuando usted viene a este evangelio, ya la ley ya no se va a enseñorear más de usted. Usted tiene que vivir por la gracia. Amén. Continuamos. El 10. Porque en cuanto murió al pecado, amén, murió a la ley, amén. Ya sabéis que para vivir por la gracia, Cristo murió a la ley, amén. Y después de morir a la ley, amén, entonces por la gracia, porque con su muerte el antiguo pacto se dio por terminado, amén. Con su muerte el antiguo pacto, que es el pacto por la ley, se dio por terminado, amén. ¿Para qué? Para vivir ahora en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la gracia, la ley del Espíritu, amén. El 10, continúa en el 10, más en cuanto vive, para Dios vive. Amén. 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde nos consideramos muertos al pecado? Amén. Nos consideramos muertos en pecado. Amén. Muertos a esa ley que había. Amén. Pero vivos para con Dios en la gracia. ¿Dónde está la gracia? En Cristo. Él es la palabra, en Cristo. Amén. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. Ahí ya nosotros dejamos de obedecer ¿a qué? Al pecado. Amén. A los frutos del pecado. Dejamos de obedecer a todo lo que es pecado. Amén. Para que vivamos por la ley, por la gracia, pero de la gracia. Amén. No obedezcamos al pecado en sus deseos. Amén. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. 14. Porque que ya lo había leído para poder confrontarlo con el 3, porque concuerdan. Amén. Con el 3, con 1 Corintios 11, 26, 1 Corintios 15 del 1 al 4, lo confronté, amén, concuerdan, amén. Para que usted supiera qué es la muerte del Señor. Cuando usted se bautiza, ¿en qué se está bautizando? En la muerte del Señor, sí, pero la muerte del Señor es el Evangelio, amén. Es la ley, es la gracia, amén, es Cristo, es Dios.
14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Cuando usted vive bajo la ley, amén, el pecado se enseñorea de usted. Pero cuando usted vive bajo la gracia, usted está viviendo por la ley del Espíritu, por la ley del nuevo pacto, por la ley de la palabra, de este evangelio. Amén. Entonces, aquí vemos claramente, amén, claramente, amén, cómo el bautismo es muy importante porque es símbolo de bautizarlo en la muerte del Señor, símbolo de sepultarlo con el Señor juntamente en que en su palabra. Y le he demostrado por las Escrituras que es el Evangelio. Es símbolo de sepultar el viejo hombre, de sepultar ese pacto por el cual se vivía, para que viva por la ley, por la gracia. Por eso a usted no se le debe de poner ningún impedimento, amén. Ningún impedimento. Hace calor, por eso me tengo que estar así, porque hace calor, ya es verano en este país, julio y se nota, y hace calor. Tengo aire acondicionado, por la gloria del Señor, pero no lo pongo, porque las facturas se te disparan, así que no voy a sufrir por factura, lo que hago es no ponerlo. Sufro mejor limpiándome un poco el sudor. Y no sufro, me lo limpio y ya está. Ventiladores, tengo ventiladores que son abanicos, que en mi país se llama abanico, en la República Dominicana, a otros países se le llamará ventiladores, son otro abanico. Tengo, pero no me apetece ponérmelos. No me apetece como ponérmelo, como que no quiero estar que me esté dando el aire así. ¿Vale? Así que por eso me ven que continuamente hago así. No es, ¿cómo se dice? No es a ver qué bien estoy, no. Es porque me da un poquito de sudor, es por eso. Bueno, ahora vamos a continuar. Y ya para terminar aquí los evangelios, en la palabra vamos a ir a Segunda de Juan. Segunda de Juan. Un poquito más adelante, Segunda de Juan, está al lado de Apocalipsis. Al lado de Apocalipsis se encuentra al final, Segunda de Juan. Esta escritura corresponde número 5, 8, versículo 8. Corresponde a el testimonio del Espíritu. Amén. Segunda de Juan, capítulo 5, el versículo 8, el testimonio del Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Amén. Aquí, ¿por qué les leo estas escrituras? Porque estas escrituras concuerdan simbólicamente, amén, como en Jesús y Nicodemo, amén, que el que no naciere del agua y del Espíritu, simbólicamente de los dos bautismos, amén, simbólicamente, pero se está hablando de la palabra y del Espíritu, amén, pero simbólicamente también en los dos bautismos, amén. Y en Segunda de Juan 5, versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, amén. Estos 3 concuerdan. ¿Qué concuerdan? El Espíritu, amén, el Espíritu, el agua y la sangre, o sea, la vida, la sangre es la vida, amén. Y aquí vemos el bautismo, simbólicamente lo podemos ver, el Espíritu, el agua, el bautizo, amén. Y la sangre, la vida. Amén. Simbólicamente. No diga, ella dice que esto significa esto. No. Simbólicamente pueden concordar. Concuerdan con un bautismo, con el bautismo. Amén. En la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, el Espíritu, Nicodemo, Espíritu, el agua y el Espíritu. Porque 3 son los que concuerdan en la tierra. El Espíritu, el agua, bautismo, la sangre, la vida de la persona. Amén. Simbólicamente estoy hablando, Estoy hablando en un sentido simbólico respecto al bautismo. Amén. Bueno, hasta aquí voy a dejar en la segunda parte. Voy a hacer una tercera parte. Ahora vamos a hacer la tercera parte del bautismo. Amén. El bautismo. Ahora volvemos con la tercera parte del bautismo para que ya le demos el punto final. Hasta ahora.